Continuamos con nuestra enseñanza de la doctrina de los pactos. Recuerden que estamos en la promesa del pacto de gracia. Se desarrolla a partir de Génesis 3:15. Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que la idea central es que Génesis 3:15, hermanos, recuérdenlo siempre, revela del mismo momento de la caída del hombre, Dios establece un pacto soberano de gracia anunciado por medio de la simiente de la mujer, quien es Jesucristo, que vencería definitivamente a Satanás, asegurando así la redención de su pueblo. Así que desde la caída, Dios promete un redentor que vendría y salvaría a su pueblo. Eso es Génesis 3:15. De allí vemos la declaración que Dios hace. La simiente de la mujer sería aquel salvador, aquel redentor que vendría, vencería al enemigo y salvaría a su pueblo. Así que vemos este tema, el encabezado es el drama redentor, ya lo vimos, que es caída, juicio y gracia soberana. Vimos el protoevangelio, que es en Génesis 3:15, el comienzo del evangelio, la promesa de un salvador. En el tercer punto vimos la promesa de la simiente de la mujer, que es el Cristo prometido. En el cuarto punto, las dos simientes y que hay un conflicto cósmico, o sea, entre el bien y el mal. Y vamos ahora al punto quinto y sexto a desarrollarlos si alcanzamos, hermanos. Así que, hermanos, en este punto, la herida y la victoria, que esto es prácticamente la teología de la cruz que se desarrolla allí. Aquí vemos el centro del plan redentor. Y en esta parte, hermanos, cuando Génesis dice que éste le herirá, ¿cierto? Pero la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente, aplastaría la serpiente. Así que vemos acá un Salvador que vence siendo herido. La promesa, volvemos y recordamos qué es lo que se dice, lo que va a suceder con las dos simientes. Génesis 3:15. Dice allí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que aunque Cristo, hermanos, murió efectivamente, pero fue como una herida en el pie. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó, volvió a la vida. Jesucristo venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Pero dice la Escritura que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás, dice la palabra, que ésta te herirá en la cabeza. Así que este punto nos introduce entonces como en una paradoja del Evangelio. ¿Y cuál es esa paradoja? Donde aparentemente la derrota de la cruz se convierte en una victoria definitiva sobre el pecado y Satanás. Así que Satanás, vemos a Jesucristo en la cruz, pero en la cruz Jesucristo aparentemente hay una derrota, ya lo vimos en Juan, el Evangelio de Juan, pero la cruz por eso Pablo dice que él se gloriaba en la cruz, en la muerte del Señor en la cruz. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros encontramos la victoria sobre el pecado, sobre nuestro enemigo Satanás y el pecado. Allí es derrotado, Cristo vence. Y en la resurrección. Así que el golpe definitivo es cuando dice, Él te herirá en la cabeza. Y eso es un golpe definitivo, una destrucción para Satanás. Hebreos 2:14. Que vamos aquí en el recorrido de la simiente. La simiente aquí de la mujer, entonces, vemos que se cumple lo que dice allí, la herida y la victoria. Hebreos capítulo 2, versículo 14.
Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjense que entonces la paradoja es esta, o sea, Cristo está siendo crucificado, Él muere, pero es por medio de esa cruz, esa muerte y su resurrección, que Jesucristo nos da la victoria. Para que se cumpla entonces que la simiente de la mujer iba a destruir definitivamente al enemigo, al que los había hecho caer. Así que destruye entonces, la escritura está diciendo aquí que Cristo se revistió de carne y de sangre, o sea, tomó un cuerpo como el nosotros, se encarnó, y dice, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, el que tenía el imperio de qué? De la muerte. Fíjese que el que tenía el imperio de la muerte era Satanás, pero él lo destruyó por medio de la muerte y esto es al diablo. Así que hermanos, esa aparente victoria de Satanás, no, allí en la cruz de Cristo, al ser crucificado, no es más que su propia derrota. Es la propia derrota, porque el Dios, nuestro Dios, dijo que esa simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Y es Cristo venciéndolo por medio de la cruz, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Ahora dice, tú le herirás en el calcañar. Eso significa que hay un dolor real, un dolor profundo, pero no una derrota final. En Isaías 53:5 nos dice, Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero fíjese la palabra que dice el Señor acá por medio del profeta Isaías. Mas él herido ¿qué? Fue. Aunque Jesucristo muere literalmente, físicamente, y estuvo 3 días en la sepultura, pero la palabra aquí lo muestra como que fue simplemente una ¿qué? Una herida de lo cual la persona se puede recuperar. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que significa Jesucristo sufrió realmente, el dolor fue profundo, pero no fue una herida de una derrota final. Nos está diciendo que él iba a ser simplemente herido, no que al morir iba a permanecer allí de alguna manera. Cuando una persona es herida, tiene la facilidad de recuperarse. Así que esta es la palabra que usa Dios, el Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías, para comunicar ese mensaje redentivo, que esa simiente de la mujer iba a ser herido, pero por medio de esa herida, por medio de esa muerte, él iba a llevar que nuestra rebelión y nuestros pecados, por medio de esas heridas, íbamos a ser curados de qué? De nuestra maldad, de nuestra iniquidad. Así que vemos entonces, hermanos, en Hechos 2:23 también, y miremos el versículo 23. Está hablando de Jesucristo. Está Pedro, ese gran sermón allí, y está hablando de Jesucristo. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. ¿Por qué? Por ella. Así que nos está hablando de que este fue el que Dios determinó en ese consejo eterno, en ese consejo intratrinitario donde el Señor
dispuso la salvación eterna por nosotros, hermanos, y determinó que Cristo debía morir. Por eso leemos que la palabra de Dios dice que Apocalipsis que Jesucristo fue inmolado de la fundación del mundo. Así que Dios había preparado todo esto de antemano, su propio anticipado consejo, y había permitido la muerte del Señor porque era de la manera como Él iba a destruir el que tenía el imperio de la muerte, al que había hecho caer a Adán y Eva y desde ahí en adelante todos nosotros. Así que Cristo revertiría entonces los efectos del pecado por medio de su muerte. Y aquí vemos entonces cumpliéndose. Por eso se le dice el protoevangelio, la semilla, el capullo del evangelio es esa promesa. Y de ahí, hermanos, el hilo de grana, el hilo dorado también que comienza a, a germinar y atravesar toda la escritura. Génesis 3:15 atraviesa toda la escritura. Y esto es lo maravilloso porque los pactos nos ayudan a entender cómo Dios comienza a desarrollar esa promesa de Génesis 3:15 hasta el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Después que terminemos los pactos, mi deseo es coger Génesis 3:15 y llevarlos a ustedes por todos el Pentateuco, luego los libros históricos, luego los poéticos, luego los profetas mayores, los profetas menores, llevarlos por los evangelios, luego por las epístolas y finalmente culminar en el Apocalipsis, para que puedan ver esa línea, cómo se desarrolla en la escritura. Y esto es lo que nos ayuda a entender la escritura y cuando vamos a la escritura, mirarla como un todo, no leer como historias apartadas, separadas, desconectadas de toda la historia de la redención. Porque Génesis 3:15 se trata de Jesucristo, del Hijo de Dios, que es, la escritura es cristocéntrica, se trata del Hijo de Dios y de su plan para salvación, de cómo Dios va desarrollando ese plan perfecto para la salvación. Así que entonces vemos que Él es herido, ya la palabra de Dios que fue por medio de la muerte, la muerte es una herida, ¿por qué? Porque nada le podía retener, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, así que se ve como una herida simplemente porque la muerte no lo venció, Él venció la muerte allí. Así que la paradoja es esa. La serpiente hiere, o sea, Satanás hiere a la simiente de la mujer, pero al herir lo que hace la serpiente es que está sellando su propia derrota. Por medio de esa herida, la serpiente sella definitivamente su propia derrota. El vencido le quitó el poder al que tenía el imperio de la muerte. Así que lo que vemos aquí entonces en Génesis 3:15 y que es como la manifestación y la introducción de este pacto de gracia que Dios decide, hermanos, la promesa del pacto de gracia, que Dios decide levantar un redentor para revertir todos los efectos del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva, vencer al que los había hecho caer, hermanos, y librar su pueblo, salvar a su pueblo por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto nace, como ya vimos, solamente de Dios, hermanos, es de Dios. Por eso es un pacto de gracia. Dios prometiendo gracia, compasión, misericordia a una humanidad que había caído por medio de la simiente de la mujer. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque es Jesucristo, Satanás ha hecho caer a Eva y a Adán. Eva fue la primera tentada y cae, y luego comparte a su esposo Adán. Pero lo maravilloso es aquí que Dios había podido haber colocado a Cristo como el Salvador y ponerlo allí como lo colocó Adán. Pero Dios no hace eso. Dios lo que hace es que muestra que por medio de aquella misma mujer a la que Satanás había hecho caer y la había engañado, de esa mujer es que iba a venir el Salvador y el Redentor que lo iba a destruir.
Así que hermanos, Dios es un Dios maravilloso, precioso, sabio, eterno, que nos muestra los bordes de sus caminos. Gloria al Señor. Así que vamos, esto me lleva entonces a al siguiente encabezado, hermanos. El pacto de gracia en ese inicio formal. ¿Cómo inicia el pacto de gracia? Así que, hermanos, iniciamos porque este texto no es algo de la Escritura. Marca el inicio del pacto de gracia. Y en este punto veremos cómo esta promesa se desarrolla, como ya les dije anteriormente, a lo largo de toda la Escritura, atraviesa toda la Escritura como un solo plan, hermanos, para salvar pecadores por medio de Cristo. Así que el pacto de gracia es el acuerdo divino donde Dios salva pecadores por medio de Cristo, hermanos. Por eso vemos allí desde Génesis 3:15 que Pablo, por ejemplo, dice en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No existe ningún otro mediador porque Dios desde el principio fue claro con nosotros. Desde que el hombre pecó y Dios hace la promesa, Él fue claro, es el hijo de la simiente de la mujer, el que Dios estableció. Y de ahí entonces comienza a desarrollarse. Y Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No existe absolutamente nadie más, hermanos. Así que en Génesis 3:15, ¿qué tenemos nosotros? No sé si tengo aquí. Génesis 3:15, ¿qué tenemos? Primero tenemos la promesa. Si miramos en Génesis 12:3, Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios está dando promesa a Abraham que en una simiente, hermanos, en una simiente había entonces esa promesa. Dios le está hablando a Abraham de bendecirlo. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, Dios le está dando una promesa a Abraham de que habrá bendición para todas las familias de la tierra. Ahora vamos a Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Entonces, Dios ha hecho promesa en Génesis 3:15. En Abraham también da promesa de bendición de todas las familias de la tierra. Y ahora en Génesis, Jeremías 31:31, el Señor dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y el Señor hasta aquí está proclamando también ahora un nuevo pacto, hermanos. Vemos entonces una progresión. Yo le dije que después le voy a compartir detalladamente esa progresión. Lo que quiero que vean es el fundamento bíblico, que es un acuerdo divino de Dios salvando a pecadores por medio de Jesucristo. Hace la promesa en Génesis 3:15. Luego en Génesis 12:3 Dios amplía la promesa y es para qué? Para todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y en Jeremías 31:31, Dios está proclamando que va a ser un nuevo pacto, hermanos. Ahora, cada pacto va a juntar al otro, o sea, cada pacto parte de lo que ya dejó el otro, o sea, es un fundamento y luego el otro toma y lo amplía. Ahora, Lucas 12:20 dice,
perdón, 22:20. Lucas 22:20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces, hermanos, consideremos lo siguiente. Génesis 3:15 dice, la serpiente le herirá en el calcañar y la simiente de la mujer le herirá en la cabeza a la serpiente. Esa es la promesa de Dios. Va a haber un Salvador que va a destruir a nuestro enemigo, el que hizo caer a Adán y a Eva y a todos nosotros. Dios nos va a librar de nuestros enemigos, el pecado y la muerte. Y luego Dios desarrolla y le da promesa a Abraham que en él van a ser benditas las naciones, que van a alcanzar esta bendición. Luego sigue desarrollando y en Jeremías promete que va a ser un nuevo pacto. Porque y este pacto va a ser, hermanos, por medio de ese sacrificio de él. Y Lucas 2:20 nos está diciendo ya el Señor allí en la Santa Cena que esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, derramada ¿por qué? Por vosotros. Así que vemos cómo, hermanos, el cumplimiento de esa herida en el calcañar se cumple. Cristo anunciando, es por este derramamiento de sangre que Jesucristo entonces nos libra de nuestro pecado por medio de su muerte allí en la cruz del Calvario y nos libra del que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y resucita para darnos vida y garantía de la vida eterna. Así que no hay múltiples evangelios, hermanos, solo hay uno, pero que es progresivamente revelado. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero bueno, ¿dónde dice que se les predicó el evangelio a los antiguos? Cuando hablamos de evangelio a los antiguos, a los patriarcas, hermanos, y a Adán y Eva, no estamos hablando de decir, bueno, ya está Cristo aquí. No, es la semilla. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Es la promesa de un Salvador. ¿Cuál es cuando el Señor Jesucristo inicia predicando el Evangelio, ¿qué dijo? Arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios sea ¿qué? Se ha acercado. Y esas son las buenas ¿qué? Noticias. Son las buenas nuevas, las buenas noticias de que el Salvador vendría. Fíjese que todo Israel vivía en la expectativa de un libertador y vino y no lo reconocieron, porque ellos vivían en esa expectativa de ese libertador, de ese Mesías prometido que luego fue desarrollándose que sería un Mesías. Gálatas, ustedes ya se ubicaron, yo no me he ubicado. Gálatas 3:8. Y mire cómo Pablo nos interpreta. De Génesis 12:3. ¿Se acuerdan que ya lo leímos? En ti serán, en tu simiente serán benditas ¿qué? Todas las naciones. Esa promesa se hizo allí. Y dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Y qué son las buenas nuevas? Diciendo, en ti serán benditas ¿qué? Así que lo mismo que se le predicó a Abraham, hermanos, es lo mismo que se nos predica a nosotros, las buenas nuevas, que en Cristo somos ¿qué? Bendecidos. Que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay vida eterna. Por eso todos los hermanos de la fe, ustedes leen allá en Hebreos, esa galería de la fe, todos tenían la expectativa y murieron sin haber visto lo que esperaban, pero dice que lo vieron ¿de dónde? Desde lejos. Todos tenían la expectativa en ese Mesías y en ese Salvador. Ellos apuntaban hacia adelante y tenían la esperanza
en esa simiente, hermanos, en esa simiente que destruiría y traería libertación. Y ellos vivieron como viéndolo desde lejos, dice la Escritura, por la fe, hermanos. Así que vivieron, y eso es lo que nos dice Hebreos, que ellos vivían con esa expectativa de la fe. Dice, no solamente dice de ellos, también cuando dice de Abraham, perdón, de Moisés, dice que él tuvo en poco las cosas temporales de los egipcios y se sostuvo como mirando ese galardón, mirando a Cristo. O sea que todos ellos apuntaban a quién, a Cristo, porque lo mismo que se le dio a Abraham es lo que se nos ha dado a todos. Y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, escuche, por la fe, ¿qué nos anuncia el Evangelio? Que nosotros somos justificados, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Mire, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, escuche, las buenas nuevas, hermano, la buena nueva habrán diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente que Abraham, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves, hermanos? Entonces, ya la promesa estaba allí. La promesa en el versículo 19, 3:19 dice, ahora quiero que miremos aquí de quién está hablando. 3:19, entonces la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es que uno. Así que sigue desarrollando, pues la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Pero la venida la fe ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y vosotros sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos de qué? De la promesa. Pero quiero que meditemos especialmente, volvamos a leer el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese ¿qué? La simiente a quien fue hecha ¿qué? Ahora, cuando Dios le está diciendo a Abraham, en ti serán bendita, en tu simiente, no está hablando, hermanos, Él está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En tu simiente serán benditas, ¿qué? Las naciones. O sea, Abraham estaba recibiendo la promesa. Un hijo de Abraham, en esa línea, iba a venir ¿quién? El Mesías en el cual serían benditas, ¿qué? Todas las naciones. Porque Él está diciendo, la ley fue añadida hasta que, a causa de las transgresiones, pero esto fue hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa. ¿Y es quién? ¿Quién es la simiente a la que fue hecha esta promesa? Cristo. Cristo es la simiente verdadera. Cristo es la simiente de la mujer, quien nos libraría de ¿qué? Pecado, quien viviría perfectamente la ley, hermanos, quien nos aplicaría la justicia de Él a nuestra vida. Él es el mediador, Él es el Dios encarnado, hermanos. Él es en el que el Padre prometió, hermanos, en el cual por medio de Él nos reconciliaría. Y si el 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por eso ya hoy decimos, hermanos, como dice aquí el apóstol Pablo, que el pueblo del Señor es un pueblo entre judíos y gentiles. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo, hermanos.
Así que la simiente fue, cuando se le dio a Abraham la promesa, estaba incluyendo ¿a quién? A los gentiles, todos salvos por medio de ¿qué? De la fe en quién? En Cristo. Así que esas fueron las buenas nuevas que se le dieron a Abraham. Por la fe en Cristo, por esta simiente de la mujer que vendría y nos libraría para cumplirse lo que el Señor había prometido allá en Génesis 3:15 y que comenzó a desarrollar en toda la Escritura. Así que como aplicaciones, hermanos, vemos que después de entender la doctrina, debemos enfrentar su impacto y este punto trae la verdad al corazón, o sea, para aplicarla y confronta nuestra condición espiritual y nos llama a responder al Evangelio con fe, arrepentimiento y una vida transformada. Así que Dios, podemos ver que Dios salva es por gracia soberana. Dios determinó salvar al hombre. Adán y Eva habían pecado. Dios termina juicio contra la serpiente, pero antes de declarar el juicio contra el hombre y la mujer, Él promete salvación. Fíjese cómo es Dios y el orden de las cosas. Dios va directo contra la serpiente y le declara el juicio. Y cuando le declara su juicio, antes de declarar el juicio para el hombre, el Señor lo que hace es que antes del juicio da la esperanza gloriosa para el hombre que había acabado de caer. Vendría una simiente de la mujer y él destruiría al enemigo, a la serpiente. Por eso ustedes ven cuando Eva dice, este nos va a librar. Y luego los otros patriarcas, este nos librará. Y ustedes ven, por ejemplo, a cuando Noé, Noé nació. Su padre dijo, este nos va a librar de nuestras cargas. Él creía que él era él. Y eso es lo que yo quiero mostrar después. ¿Cómo se va desarrollando la promesa? Los pactos hacen eso, pero quiero hacerlo más allá. Y cómo esas generaciones tienen la esperanza, y ellos esperan el Redentor, esperan ese que los va a librar, ¿sí? Esperan ese Mesías, y todo se va desarrollando y cada día, porque el Señor en cada pacto va aclarando más, da más información, o sea que la expectativa se hace mayor, mayor, hasta que viene Cristo Jesús. Así, esto nos hace ver que nosotros no pedimos salvación. ¿Adán y Eva pidieron salvación? No, no lo pidieron. Dios antes de declarar el juicio, Dios hace la proclamación de las buenas nuevas, hermanos. Sabiendo que Romano dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. Ahora, cuando entendemos el pacto o la promesa del pacto, cuando entendemos esta promesa que Dios hace, hermanos, eso abate nuestro orgullo humano, porque sabemos que la salvación no descansa, hermanos, primero, no es iniciativa humana, ni descansa en el hombre. Podemos ver que es una obra de principio a fin de nuestro Dios. Por eso dice la Escritura que Él es el Dios de nuestra salvación. Fuera de ti no hay quien salve. La salvación pertenece ¿a quién? Al Señor. Así que, hermanos, entender esto nos ayuda, hermanos, a confiar plenamente de principio a fin en lo que el Señor ha hecho. Y eso es lo que dice el Evangelio. Pablo dice en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe que vivirá. Así que la salvación de principio a fe de principio a fin es un acto de fe, y la fe es un don de ¿quién? De Dios. Así entonces la salvación no confiere al hombre, es un don de Dios, hermanos. Y entender entonces la gracia, el principio de la gracia, esta promesa hace que tú y yo pongamos toda la confianza de principio a fin en nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una segunda aplicación sería, tu vida revela tu linaje espiritual. Ahora, ya vimos en Gálatas que dice que nosotros somos hijos de ¿quién?
¿De quién dijo que éramos hijos? De Abraham. Somos hijos de Abraham. O sea, tú y yo nacimos aquí en Colombia, hermanos. Nosotros somos gentiles. No tenemos étnicamente una línea judía, hebrea, pero espiritualmente sí la tenemos. Somos hijos de Abraham porque Abraham es el padre de ¿qué? De la fe, y en él fue hecha la promesa. Así que somos, y este es el nuevo pueblo de Israel, hermanos. Este es el nuevo pueblo de Dios. Así que somos por naturaleza, hermanos, hijos, por esa fe somos hijos de Abraham, hermanos. Y cada uno debe vivir con esa convicción. Si has sido salvo y redimido, tenemos un padre de la fe que es Abraham. Somos linaje espiritual del padre Abraham, porque en él se dio la promesa, hermanos. Y Cristo entonces es esa simiente en la cual Abraham creyó y le fue contado por justicia. Primera de Juan 3:10 dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de quién, no es de Dios. Así que también el 10 dice, y en esto se manifiesta, perdón, ya lo había leído. El 9, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿quién? Permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de quién. Mira, hermanos, primera de Juan 3:9, y eso da la seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros somos un linaje, hermanos, espiritual. Dios guardó y preservó a Abraham y a todos aquellos que por la fe creyeron en el Señor fueron guardados de principio a fin. Así que no quiere decir que Abraham ofendió a Dios, todos hemos ofendido a Dios. Dice la escritura de David que a David tenía el corazón de Dios, pero David pecó varias veces contra Dios. Ahora lo que nos está diciendo, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Práctica, que es muy diferente a que usted falle en un momento. Está hablando de la práctica, es cuando la persona permanece sin arrepentimiento, sin conversión y sin separación de su pecado. Ahora, porque la simiente de Dios permanece ¿qué? En él. En él permanece la simiente. Así que dice, por esto no puede pecar porque ha nacido de quién? De Dios. Así que, hermanos, la simiente va a estar siempre en cada uno de los hijos de Dios. Dios no va a desamparar a sus hijos y Él nos guardará y nos preservará. Ahora, Cristo, tercera aplicación, Cristo es el centro absoluto, hermanos. Toda la escritura converge en el hecho en Hechos 4:12. Mire, vayamos a Hechos 4:12. ¿Estamos? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y eso qué significa? Esto es lo que recorre toda la escritura. La escritura es cristocéntrica. La escritura se trata de Cristo, del Hijo de Dios, y cómo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, revela el plan de su salvación, hermanos. Así que siempre nosotros debemos leer la escritura y predicar la escritura cristocéntricamente. No sé si ustedes detallan en los sermones, pero siempre hay una reflexión cristológica. Todo sermón tiene que pasar por la cruz. Si no, no hay ningún fruto. No hay ningún fruto. Todo sermón, cuando uno prepara el sermón, todo sermón tiene que ser cristológico. Desde Génesis hasta Apocalipsis debe de llevarle una reflexión cristológica. Si no, sería nomás una enseñanza moral, algo moralista simplemente. ¿Sí?
Pero todo sermón debe ser, debe llevar esa reflexión cristológica. Debemos pasarlo por la cruz, pasarlo por Cristo, hermanos, porque la Escritura es lo que desarrolla. La Escritura lo desarrolla. Así que, hermanos, siempre que lea la palabra debe hacerlo con esa mira en Cristo. El cuarto, el sufrimiento tiene propósito redentor, hermanos. En Romanos 8:17, Cristo dice, si sufrimos con Él, también reinaremos. Así que el dolor, hermanos, recuerde que hay una guerra entre el bien y el mal, ¿cierto? Y en esa lucha y en esa guerra hay sufrimiento. Pero no, el dolor del creyente nunca será un dolor inútil. Siempre será un dolor, hermanos, en lo cual tenemos esperanza gloriosa. Y la esperanza, hermanos, en el dolor tenemos una esperanza presente y escatológica. Presente, el Señor dijo, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y escatológica o venidera, ¿cuál es? Futura. ¿Cuál es? Que un día ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Así que el creyente, hermanos, poder entender, nos lleva a eso, a vivir con esa esperanza gloriosa. El sufrimiento tiene un propósito redentivo. Siempre, hermanos, siempre a los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien. Ahora, nosotros no podemos quitar, hermanos, esa guerra. Por ejemplo, cuando los evangelios esos de la prosperidad dicen, yo no acepto esto, yo no recibo esto, yo anulo esto, ¿sí? Las pruebas, las luchas, las dificultades. Entonces tienen que ir a eliminar Génesis 3:15, ¿cierto? Porque el Señor, ¿quién fue Génesis 3:15 para recordarlo nuevamente, hermanos? 3:15. Déjeme decirle algo. ¿Quién es el que ha puesto esta lucha y esta enemistad entre el bien y el mal? Yo se los compartí hace 8 días, pero quiero repetirlo y quiero que usted lo subraye, si puede subrayarlo, ahí en Génesis 3:15. ¿Quién es el que dice que pondrá esa enemistad y siempre el enemigo comienza a hacer guerra contra los escogidos de Dios? Desde Génesis comienza a hacer guerra contra los escogidos. Caín de una vez se enseñoreó de quién? De Abel, porque Abel agradó a quién? A Dios. Muerte. Y comienza esa guerra entre el bien y el mal, entre la simiente de la mujer, o sea, los descendientes del Señor, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Comienza esa lucha y esa guerra terrible. Ahora dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, ¿quién es el que pone la enemistad entre el bien y el mal? Dios. Pero ¿qué dice Dios acerca de las luchas del creyente? Que los que aman a Dios, todo opera para qué? Para bien. Y hay otro pasaje en el Antiguo Testamento, creo que cuando era en el caso de Balaam, que va a maldecir, y él dice, yo te convertí la maldición en bendición. ¿Por qué? Te amaba. Todos los que aman a Dios, todas las cosas operan para qué? Para bien. Hermanos, entonces cuando entendemos el propósito de redentivo de Dios y entendemos que el dolor es parte de lo redentivo, pues hermano, nos ayuda en medio de todas nuestras circunstancias y podemos decir como el apóstol San Pablo, todo opera para bien en mi vida, los que aman a Dios. ¿Les ayuda a qué? A bien, gloria a Dios. Así que el sufrimiento nuestro no es inútil. No es inútil, ¿por qué? Porque me ayuda a qué? A bien, siempre me ayudará. No nos gusta el sufrimiento, no nos gustan las luchas, las dificultades, sí, pero todo opera para bien. Ahora, hay algo también y es que nos consuela en medio de las circunstancias, de las caídas, como les decía ahorita en Miqueas 7:8.
Y miremos, por ejemplo, cómo el Señor promete que traerá luz y libertad. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará luz y veré justicia. Así que también, si hay caída, hermanos, si caemos, mire, si usted ha caído, si usted cae, recuerde, hermanos, que no es el fin. Hay un Dios que promete levantar. Ya leímos que los hijos de Dios no practicamos el pecado, pero Juan en esa misma epístola ha dicho que todos pecamos, no hay quien no ofenda a Dios, pero que tenemos abogado para con el Padre Jesucristo, hombre. Así que hermanos, ese plan redentivo nos muestra que Dios también, su misericordia está extendida. Hay un dolor redentivo y también cuando fallamos, tenemos la esperanza de que el Señor es poderoso para qué? Para levantarnos. Y por ejemplo, Pablo dice en Romanos que el siervo del Señor está en pie o cae, pero poderoso es Dios para hacerle estar qué? Firme. Así que nos ayuda también a entender el plan de Dios, el sufrimiento con la esperanza gloriosa del Señor, pero también nos ayuda a entender que todos los hombres muchas veces fallamos, pero que todo radica en que Dios es el que sostiene ese pacto de gracia. Dios determinó salvar y al mirarlo de principio al fin, Dios obrando y operando en favor y en bien de su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, podemos decir entonces que como dijo Pablo al final, después de hablar de tribulación, de angustia, de pobreza, de necesidad, de hambre, de desnudez, de peligros, de dolor, de sufrimiento, de todas las tribulaciones y pruebas que podamos experimentar, aún de la muerte, dice, nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es eso, hermanos, cuando podemos ver a Dios obrando en la historia de la redención, en la historia de la palabra, vemos un Dios grande que nos da seguridad y certeza en toda nuestra vida. Y ya una conclusión teológica, hermanos, Génesis 3:15 entonces es el inicio del Evangelio. La raíz, allí es donde genera la raíz del pacto de gracia y allí es donde está la promesa del Redentor. Aquí Dios declara entonces que habrá guerra, que habrá guerra, que habrá qué, sufrimiento, habrá sufrimiento, ya nos dijo, pero también que habría una qué, una victoria, una victoria. Así que lo que tenemos, esto está condensado allí, hermanos. El inicio del Evangelio, la raíz del pacto de gracia, la promesa del Redentor, y Dios declara que habrá guerra, que habrá sufrimiento, pero habrá victoria. ¿Y esa victoria es en quién? En Jesucristo es la victoria. Así que el resumen ya. El hombre cayó, es una culpa total, hermanos. Dios habló, es gracia soberana. Prometió una simiente, ¿esa simiente es quién? Cristo anunció un conflicto, dos linajes, garantizó victoria por medio de qué? De la cruz y la resurrección. Así que hermanos, el mismo día en que el hombre cayó, Dios anunció que la serpiente no tendría la última palabra, hermanos. Así que este estudio nos ayuda a entender toda la escritura como una sola historia centrada en Cristo y en su victoria definitiva. Así que Génesis 3:15, hermanos, es una llave hermenéutica, una llave en el estudio de la palabra del Señor, que nos enseña a leer la palabra de Dios no como historias sueltas en ninguna manera, sino como una sola historia redentora cuyo centro es Cristo y su clímax es su victoria. Así que vemos allí toda esta enseñanza atravesando la palabra de Dios. Así que cuando usted vuelva, yo les he dicho, cuando vuelva a leer David y Goliat, no diga yo soy David, yo soy David. No, nosotros somos el pueblo medroso de Israel. El David era una sombra de quién? De alguien que pelearía por todos nosotros y vencería a nuestro enemigo. David es una sombra de quién? De Cristo. De que Él necesitábamos uno más poderoso que David, que nos librara de quién? De todos nuestros enemigos.
David lo libró, Dios lo libró por mano de David solamente a los filisteos. Pero Dios había prometido que vendría uno que lo libraría de todos sus enemigos, hermanos, el pecado, la muerte y el mundo. Así que todo esto va prefigurando y va mostrando. Entonces no es la piedra de la fe, David sacó la piedra de la fe, sacó la piedra de no sé qué, y sé cuánto. No, nada de esto, mis hermanos. Porque la palabra siempre va apuntando a quién, al Mesías, al Salvador, al prometido. Siempre tenemos que ir mirando hacia Él y hacia Él. Así que no necesitamos un David, necesitamos uno mayor que quién, que David. El pueblo de Israel no necesitaba un sacerdote, ellos pecaban, desobedecían, ¿y qué sucedía? Necesitaban ¿qué? Un sacerdote que estuviera para siempre mediando entre quién, entre Dios y los hombres. Jesucristo es ¿qué? Ese sacerdote que se sentó a la diestra de Dios a mediar para siempre. Jesucristo es el profeta. El profeta tenía que escuchar a Dios y él era limitado, solo lo que Dios le daba. Pero Cristo estuvo con el Padre eternamente y él es el verbo y es el logos y él no necesitaba, hermanos, de irse a presentar, no, porque él es el verbo y la revelación perfecta y última. Así que los profetas no podían darnos una revelación plena y completa. Siempre daban esos retazos, hermanos, que se iban uniendo en la historia redentiva. Pero viene Cristo y nos enseña todas las cosas. Así que tenemos un rey, un profeta y un ¿qué? Y un sacerdote. Todo en el plan. Entonces, ven sacerdotes, todo apuntando ¿a quién? A Cristo. Ven profetas, dijo Moisés, Dios les va a levantar uno como que, como yo, y si ustedes no oyen a él, será raído. Entonces ya estaba apuntando que un profeta vendría mayor que Moisés, hermanos. Y luego a David le dijo, en tu trono se va a sentar uno de tu linaje, que él va a regir y va a gobernar. Su trono será eterno, eterno. Así que, hermanos, ese es el desarrollo de la escritura, de la palabra del Señor. Más adelante, como le dije, les ampliaría este tema, voy a con más detalles. Vamos a darle gracias a Dios. Hermanos, les digo que si alguien tiene alguna pregunta,